Lamentablemente conceptos básicos siempre están presentes, generalmente son aburridos, pero son imprescindibles para poder entender lo que viene después en esta presentación. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, después, más adelante, el coronel García Mantel, cuando toque el tema de presupuesto, va a hablar de ideología, recuerden esto, va a hablar de ignorancia, y acá lo que nosotros vamos a ver son algunas definiciones que muchos de los que están en esta sala las conocen perfectamente bien, y muchos deben suponer que son obvias y todos conocen. Yo les puedo asegurar que con los años, estos últimos años, en la función pública les puedo asegurar que todo esto que vamos a ver acá no es obvio, no es conocido. En algunos casos es ignorado, pero es importante refrescarlo. En principio tenemos que tener en claro qué es la defensa, porque si lo que estamos proponiendo es un nuevo sistema de defensa, lo primero que tenemos que tener en claro qué es la defensa. Y en eso la Ley de Defensa Nacional es muy clara. Dice que es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación. Todas las fuerzas de la nación, para la solución de los conflictos que requieren el empleo de las Fuerzas Armadas. Y aparece acá dos términos en forma disuasiva o efectiva. Es decir, yo disuado en la mente del otro cuando le digo al otro, si haces algo, el resultado va a ser tan malo para vos que no te conviene hacerlo. Y efectiva cuando evidentemente ya se produce una acción en donde como consecuencia de esa acción yo tengo que actuar sobre ese adversario. Y dice que la finalidad es garantizar de modo permanente lo que llamamos normalmente como los intereses vitales: soberanía e independencia de la nación, integridad territorial, capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes. Ahí hay encerrado un montón de cosas. Y si no tenemos en claro esta definición, poco podemos hacer para cambiar el sistema de defensa. E insisto, les puedo asegurar que esto es algo que es muy poco conocido. Y finalmente, otro tema que es interesante rescatar es que la defensa nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos. Pues bien, hablamos de disuasión, hablamos de garantizar, y realmente esto, al principio de la presentación, el presidente del Círculo Militar mencionó por ahí la palabra indefensión. Evidentemente el sistema de defensa hoy ni disuade ni puede garantizar nada. Después de conocer cuál es la razón de ser de la defensa nacional, qué es defensa nacional, tenemos que tener en claro también, estar de acuerdo en qué es lo que tenemos que defender. Después también, cuando veamos el presupuesto, vamos a entrar en este tema. Pero conceptualmente tenemos que estar de acuerdo que la Argentina no empieza en La Quiaca y termina en Tierra del Fuego. Prácticamente ese sur de la Argentina, que normalmente se habla como ese lejano sur, es el medio de la Argentina que es objeto de la defensa nacional. Fíjense este mapa, desde el polo sur hasta el extremo norte de la Argentina, prácticamente cuando hablamos de la Patagonia, es el centro de la Argentina de la defensa. Y fíjense los espacios que tenemos de mar, donde evidentemente también es parte, porque lo dice la Ley de Defensa Nacional, parte del objeto de la defensa. La defensa abarca, dice, los siguientes espacios. Todo eso es objeto de la defensa nacional. Por eso a veces se habla livianamente de ubicar fuerza en un determinado lugar o tener una determinada responsabilidad sobre una determinada porción del territorio, y lo que nos dice la ley es que tenemos que empezar acá y terminar en el extremo norte de la Argentina. Y lo mismo abarcar todo el mar y por supuesto todo el espacio aéreo que todo eso representa. Después tengamos presente esto para cuando después hablemos del presupuesto, que es la parte más entretenida, es decir, la más entretenida viene al final, vamos a ver entonces por qué hacemos tanto hincapié. Les puedo asegurar, les sorprendería las caras que ponen determinados personajes cuando uno les muestra este mapa. Y personajes que tienen responsabilidad sobre todo esto. Hablamos de disuasión, hablamos de garantía, hablamos de deberes, hablamos de derechos. Pareciera que todo queda en el ámbito de lo abstracto, es decir, son todas cuestiones que, bueno, no puedo tocar. Por ahí, antes Gómez Centurión habló sobre
hizo toda una referencia, digamos, a lo que fue todo ese derrotero de la defensa, y cuando terminó en la última etapa habló sobre poner la defensa en una planilla de cálculo. Y sí, hay mucha gente que quiere poner la defensa en una planilla de cálculo, con un debe y un haber, pero que no pasa por la disociación, por el empleo efectivo, por los deberes y derechos, sino simplemente por que entre más plata que la que sale y punto. Por eso a veces también tenemos que explicar que la defensa no es algo abstracto. Obviamente en una situación de guerra muy claramente esto queda demostrado. Pero también durante la paz la defensa es perfectamente medible. Por eso esto es algo que venimos mostrando desde el año 2014 y, insisto, si lo seguimos mostrando es porque tenemos que seguir convenciendo de esto, porque no es conocido ni se está convencido de esto. Por un lado, tenemos a la defensa nacional, decimos, con determinados beneficios tangibles, es decir, cosas que se pueden tocar, que se pueden medir de distinta manera. Y elegimos 4. Algunos acá podrán decir pueden ser 5, 6, 2, elegimos 4. En principio, el aporte a la respuesta integral del Estado a los riesgos y amenazas. Nos van a escuchar hablar siempre de riesgos y amenazas. Esto también es algo que es bastante inédito. Se elude hablar de riesgos y amenazas. La clase dirigente no quiere hablar de riesgos y amenazas, porque si habla de riesgos y amenazas, una de dos: o proporciona los medios para hacer frente a los riesgos y amenazas, o asume riesgos, y no quiere hacer ninguna de las dos cosas. El aporte a la respuesta integral. ¿Qué significa esto? Bueno, recién vimos el mapa, vimos cuál es la responsabilidad de la defensa. Evidentemente lo que tenemos que, en esto lo podemos medir la defensa. Protegemos el aeroespacio, protegemos los recursos terrestres y marítimos, el ciberespacio, que está ahora tan de moda, los objetivos estratégicos, apoyamos a la fuerza de seguridad en el cumplimiento de sus roles. Todas estas cosas son perfectamente medibles. No hace falta ir a cuestiones abstractas, sino que son cosas medibles. La herramienta de la política exterior. La defensa es una herramienta utilísima para la política exterior, porque permite, y hemos seleccionado 3, podríamos haber hecho mucho más, contribuye a la integración regional, incrementa el prestigio internacional y mejora la capacidad de negociación. Creo que todos están de acuerdo que cuando alguien va a negociar y lo que tiene atrás son fierros, como se dice normalmente, está en una situación para negociar mucho más cómoda y fuerte que quien no los tiene. Estímulo a la economía. Algunas cuestiones también. Investigación, desarrollo y producción. Aquí hay muchas caras que han trabajado en este tema y saben perfectamente el valor que esto tiene y lo que puede contribuir en lo que es ya fuera de la defensa del desarrollo nacional. El robustecimiento de economías locales. Todos los que hemos recorrido el país, hemos estado en destinos en el interior, sabemos lo que significa la presencia de las Fuerzas Armadas. Y el desarrollo del capital humano en todo el país, incluyendo las áreas menos pobladas y promoviendo el asentamiento. Esto está claro que evidentemente hay una fuerza, un capital humano muy importante de las Fuerzas Armadas que se distribuye por todo el país. Y finalmente, la asistencia a la comunidad en emergencias. A veces es lo único que se valora o lo único que para algunos la defensa se resume en tiempos normales, en tiempos tranquilos, la banda, y en tiempos más complicados, el camión o el helicóptero que viene a salvarme de la inundación. Pero evidentemente esto es parte de todo lo que hacen las Fuerzas Armadas. Y bueno, en este punto, proveer respuesta oportuna y contribuir con la prevención y mitigación, y proveer infraestructura y servicios esenciales. Como ven, todo lo que está acá son cuestiones tangibles, no son cuestiones abstractas. En esto tenemos que tenerlo claro, porque recién a partir de conocer qué es la defensa, cuál es el ámbito de la defensa y qué es lo que puede dar la defensa, superar la ignorancia sobre estas 3 columnas, recién ahí podemos llegar a suponer que nos vamos a poder poner a trabajar en un auténtico plan de defensa. E insisto, esto no es obvio, esto hay que convencer. Pasamos ahora a algunas medidas
Yo voy a dar algunas muy rápido y después nos vamos a detener más en la última parte de las medidas con el coronel García Mantel, en lo que tiene que ver fundamentalmente, en lo más fuerte, que es lo que tiene que ver con el presupuesto. En cuanto a las medidas, es decir, ¿qué es lo que nuestro precandidato a presidente está proponiendo en lo que tiene que ver con el ámbito de la defensa exclusivamente? En principio, orientar al sistema de defensa. El sistema de defensa tiene que partir, digamos, en su conformación de una orientación inicial, que es lo que nuestro instrumento legal que lo rige determina como la Directiva de Política de Defensa Nacional. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que estamos proponiendo diferente? Entendemos que esa Directiva de Política de Defensa Nacional tiene que claramente establecer los riesgos y amenazas a la nación argentina. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar perfectamente establecido. Insisto, muchos dirán, obvio, si no tengo riesgos y amenazas, ¿para qué quiero Fuerzas Armadas? Pues bien, tanto en la Directiva de Política de Defensa Nacional del año 2011 y 2014, como en la última, lo que tenemos son algunos desafíos, en el último caso, algunos riesgos, pero no tenemos riesgos y amenazas explicitados que entendemos tienen un carácter secreto, porque lógicamente esto no puede ser divulgado a los cuatro vientos, son cuestiones que hacen después al planeamiento militar. Tenemos un equipo que trabaja y que está actualizando los riesgos, las amenazas, y este es el punto de partida indispensable para hacer un buen planeamiento estratégico. Además, como dos puntos salientes de lo que entendemos es la orientación que va a dar nuestro presidente, tiene que ver con incrementar la participación en operaciones de paz, no solamente en el ámbito de las Naciones Unidas, sino también en el ámbito de otros organismos o trabajando con países aliados. Y creemos que va a ser un tema importante, si bien no es estrictamente de defensa, de política exterior, pero que va a tener seguramente una influencia, un correlato en defensa, es seguir aprovechar, mejor dicho, los efectos que pueda llegar a tener en el mediano plazo seguramente el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. Ustedes habrán leído en los últimos días, se habla de Gibraltar, se habla del tema de la recomendación que dio Naciones Unidas con respecto al archipiélago de Chagos, con respecto a Mauricio. Son cuestiones que tenemos que ir observando y que van a tener correlato en defensa. Todo esto es parte de la orientación que va a dar el presidente. En esa misma orientación resumo el empleo de las Fuerzas Armadas en estos siete grupos: mantenimiento de la capacidad disuasiva y defensiva, lo que vulgarmente se conocía como la misión principal de las Fuerzas Armadas, y luego la vigilancia y control de los espacios, operaciones en apoyo a la política exterior, en cumplimiento de la Ley de Seguridad Interior, el apoyo logístico a la Antártida, el apoyo en caso de emergencias de origen natural y o antrópico, y el apoyo a la investigación, desarrollo y producción. Para esto vemos que van a trabajar las Fuerzas Armadas. Se va a proponer un nuevo Código de Justicia Militar. Este tema lo tocó también el señor presidente del Círculo al inicio como uno de los problemas. Hay una experiencia acumulada ya con los años a partir de que se derogó el Código de Justicia Militar, y entendemos que la administración de justicia en el ámbito de las Fuerzas Armadas, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, tiene una naturaleza especial, como existe en muchos países, y que es necesario volver a tener un Código de Justicia Militar. Y se va a proponer uno nuevo. Vamos a proponer una ley del comisionado parlamentario de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Esto es una persona que va a ser designada por el Congreso, que va a reportar al Congreso y que va a tener como responsabilidad el seguimiento de la situación operativa de las Fuerzas Armadas y del personal. Es decir, particularmente va a ser una supervisión de los derechos y deberes del personal militar. Velar por el personal militar, cuyos derechos, también esto se tocó al principio como
algunos de los problemas. Yo iba escuchando todos los problemas que mencionaba el presidente del Círculo, para todos tenemos soluciones. Realmente este es un tema que nos preocupa mucho porque hay distintas cuestiones. Algunos rápidamente podrá sacar, por ejemplo, el tema de los saberes, pero no es lo único, porque el comisionado podrá ocuparse de muchas otras cosas más. Le podrá interesar que el personal que es desplegado en misiones de paz tenga la protección personal que le corresponde, y esto no es invadir la cadena de comando. Esto fundamentalmente es asistir al Congreso en el cumplimiento de su misión constitucional y al mismo tiempo servir a un ámbito que no tiene una representación sindical, servir al personal militar en lo que es velar por sus derechos. Otro ejemplo, por ejemplo, hace unos días, generado desde NOS, un grupo de abogados hizo una presentación para una medida cautelar para proteger lo que tiene que ver con el voto del personal afectado a la custodia de los actos electorales. En enero de este año, un decreto estableció cómo iba a ser el voto del personal afectado del comando electoral, y en marzo otro decreto lo dejó sin efecto hasta el año 2021. Nosotros entendemos que eso afecta el derecho para emitir voto por parte del personal que está afectado a la custodia, fundamentalmente Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad desplegados fuera de su lugar de asiento de paz. Bueno, estas son todas cuestiones que entendemos que hay que institucionalizar, y esta figura es la que encontramos como más adecuada, y se va a presentar un proyecto de ley al respecto. Con respecto al servicio militar, la idea es llevar a 30.000 el número de soldados voluntarios, y no me voy a detener mucho en esto porque son propuestas bastante, digamos, matemáticas. Y crear un servicio militar optativo, en el cual estamos trabajando, con una duración de 1 o 2 años, porque está fundamentalmente orientado hacia personas que no trabajen ni estudien. Pero fundamentalmente lo que se busca con esto es que haya una contraprestación, es decir, que no haya gente que no trabaja y no estudia, recibe subsidios del Estado y no le devuelve nada al Estado. Lo que se va a procurar es que esa gente preste un servicio y simultáneamente en el cumplimiento de ese servicio pueda recibir educación, aprender un oficio, conocer la defensa nacional, que después también se va a hablar de eso, y una vez cumplido ese periodo pasar a la reserva. Con esto no les podemos hacer más detalles, tómenlo como una cuestión así general, porque es un tema en el cual se está trabajando, pero la idea general es esta: dar la oportunidad a gente que se incorpore para recibir, pero al mismo tiempo para dar al Estado en contraprestación por lo que el Estado le da. Lo mismo vamos a presentar el proyecto de ley de reserva. Este proyecto nosotros lo venimos trabajando desde el año 2014 también. Entendemos que la reserva es una necesidad imperiosa en las Fuerzas Armadas. No voy a leer todo, simplemente les digo que desde el punto de vista normativo, desde la Ley de Defensa Nacional, que deberíamos habernos abocado a tener una ley de reserva. En ese momento se hablaba de movilización y no se ha cumplido. Después la ley de reestructuración, todos hablan de la ley, pero nunca se cumplió con esto. Desde la derogación, de hecho, del servicio militar obligatorio, ha cambiado el sistema. De hecho, también el sistema de reservas que tenemos contenido en nuestro marco legal es muy difuso porque aludía a la existencia del servicio militar obligatorio. Por lo tanto, con un servicio militar voluntario, ese sistema no sirve. Entendemos también que la reserva nos va a permitir tener un soldado menos oneroso que nos permita completar organizaciones, tanto orientado a lo que tiene que ver con la disuasión, que se sepa que hay una capacidad para remontar las organizaciones incompletas que tenemos, como también para ayudar en el adiestramiento. No es lo mismo conducir una compañía que es una sección, conducir un regimiento que es una compañía reforzada. Entonces la idea también es que sirva al adiestramiento y por supuesto que contribuya a la disuasión
por la capacidad que tengamos de remontarnos al instrumento militar que el planeamiento diga que tenemos que tener. En este punto quiero también ser claro porque a lo largo del año pasado se han dado algunas versiones con respecto al tema de la reserva. La reserva no reemplaza al cuadro permanente. La reserva, el soldado reservista no reemplaza al voluntario del cuadro permanente. El reservista completa y complementa, agrega capacidades, aumenta capacidades, incrementa los efectivos en una determinada organización, sirve para atender una emergencia cuando hay poco tiempo para mover tropas de un lugar a otro y se puede recurrir a lo local, pero no reemplaza el cuadro permanente. Por eso dijimos al principio, dejamos establecido, la idea es incrementar el número de soldados voluntarios y por otro lado tener un sistema de reservas. Y además creemos que esto va a contribuir a generar un vínculo adicional con el resto de la sociedad, porque evidentemente va a haber una forma más de prestar servicios sin hacerlo a todo tiempo. Y esto lo queremos dejar muy claro porque con esto se tergiversó mucho la información con respecto de cuál es la finalidad de la reserva. No tiene fines económicos, no es para reemplazar a los cuadros ni permanentes o a los soldados voluntarios, es para complementarlos, es para completarlos. Además, les digo que normalmente hay un mito con respecto a cuánto cuesta un reservista. Hay mucha gente que hace una cuenta absolutamente directa y dice, bueno, si al reservista lo tengo un mes, el reservista me cuesta 12 veces menos que un permanente. Eso no es así. Yo le digo que a valores actuales, un soldado reservista podría costar, en los términos que nos imaginamos en esta ley, aproximadamente un cuarto de lo que cuesta un soldado voluntario permanente. O sea, no es 12 veces menos. Y además porque hay costos fijos que los comparten los dos. Pero insisto, la idea acá es contar con una capacidad para remontarse y poder completar y complementar el cuadro permanente. Otro de los temas que se mencionaron al principio y que es una decisión clarísima que se tiene en este aspecto desde nuestro espacio es el de la recomposición, jerarquización y equiparación de los saberes. Y se mencionan las tres cuestiones porque son tres cosas distintas. La primera tiene que ver con el componente no remunerativo, no bonificable. Hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema que reconoce la justicia en cuanto a este aspecto. La segunda tiene que ver con la necesidad de ampliar la relación existente entre la máxima y la menor jerarquía en las fuerzas. Y la tercera tiene que ver con la equiparación de los saberes con las fuerzas federales. Esto es una decisión clara y es un objetivo irrenunciable en cuanto al personal de las Fuerzas Armadas. Lo mismo con el tema de lo que se adeuda por los juicios. Hay una idea también aquí clara de que esto se tiene que abonar con bonos y que en un plazo de 3 años ese es un tema que debería quedar superado y que todo aquel que tiene una deuda a su favor por la mala liquidación de los saberes debería ya tener los bonos en su poder. Con respecto a la obra social, otro de los temas que también se mencionó, por supuesto, somos de la idea de que debe finalizar la intervención de la obra social. La obra social tiene que estar en manos de sus afiliados y por otro lado tiene que crearse el marco legal con las modificaciones que se hagan al marco legal vigente actualmente para que este Instituto de Obra Social esté adecuado, sea legal tanto en su conformación como en su funcionamiento. Y ahora seguimos con la parte final de la medida.